Hola, ¿qué tal chicos? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Pues en este vídeo vamos a analizar y intentar integrar y ver bien lo que es la personalidad de un personaje muy importante, en este caso el creador de Facebook, Mark Zuckerberg. Vamos a tratar tanto su biografía como las diferentes teorías psicosociales que pueden explicar su personalidad y finalmente vamos a hacer un diagnóstico y una conclusión de cómo es el personaje y cómo, en qué categoría podríamos encajarlo dentro de los trastornos de personalidad. Vale, de acuerdo, vamos a comenzar con la biografía de este gran personaje. Para empezar, vamos a centrarnos bien en la familia y cómo está estructurada, y también vamos a centrarnos en cómo fue su infancia y cómo fue todo ese transcurso hasta que llegó a Harvard y todo eso, ¿vale? Para comenzar, tenemos que tiene Karen Pemper y Edward Zuckerberg, son sus padres y su madre. Tuvieron tres hermanas más, Randy, Donna y Arlen, ¿vale? Aparte de Mark. Y nada, en su formación académica, Zuckerberg lo que hace es estudia en Harley High School y son donde sobresalía en materias científicas. Más adelante se trasladó a la prestigiosa Felix Exeter Academy, donde destacó en matemáticas, astronomía, física. Bueno, y luego ya en 2003 ingresó en Harvard, donde estudió ciencias de la computación. Bien, aquí lo que he apuntado son datos más objetivos y más lo que viene siendo que no nos dan mucha información, pero bueno, al fin y al cabo también son importantes para hacer una buena línea temporal y cuando suceden los hechos. Vale, como psicólogo es muy importante tener en cuenta qué es lo que pasa en la infancia, por qué sucede y cuáles son las consecuencias más adelante que podrían desencadenar algún evento traumático o lo que sea. Lo importante aquí es que Mark Zuckerberg, esto no lo he puesto aquí, desde muy pequeño es trasladado a una academia o una universidad, en este caso la Early High School, donde se abrían esas cosas. Tuvo que trasladarse lejos de su casa y lejos de su familia. Entonces, desde bien pequeñito, desde la adolescencia o así, mantuvo muy poca, tuvo que tener un distanciamiento familiar y no tuvo tanta cercanía con su familia durante tanto tiempo. O sea, estuvo bien en su infancia, no hubo eventos así traumáticos y todo bien, pero en la adolescencia se tuvo que separar de su familia para ir a estudiar a otro instituto. Luego más adelante, en 2003, ya os he dicho, ingresó en Harvard y ahí comenzó a hacer sus primeras cositas, ya que comenzó a destacar en ciencias de la computación. Bueno, esto es lo que estudiaba, ciencias de la computación, psicología, y ahí empezó a crear diferentes proyectos, ya que también lo que destacaba mucho es en la programación. Entonces él empezó con una primera página que se llama FaceMac. FaceMac la creó él y lo que trataba es que cogía todas las imágenes de todo el campus, de todas las personas, y creaba una web donde la gente podía elegir quién era más atractivo que otro, ¿no? Y mostraba como dos caras y decía, vale, pues este, como una especie de Facebook, como una especie de Tinder, pero en una página de eso, de la página FaceMac, ¿no? Eh, y la llamó FaceMac. Luego más adelante vais a ver que en la historia de Mark Zuckerberg, lo que vamos a ver es coger pistas de cómo se va comportando, de cómo cómo va tratando a los demás para conseguir lo que quiere, y esa información nos va a servir mucho para luego hacer bien el diagnóstico. Bueno, antes de pasar con las teorías psicosociales, donde podamos a poder profundizar más en la personalidad de Mark, quiero contaros un poco la creación de Facebook y cómo se formó, cómo se originó y cómo llegó a ser como es ahora, ¿vale? Entonces, para empezar, Mark ya empieza a hacer sus primeros pinitos con The Face Mac, ¿vale? Que es una aplicación donde compara a fotos del campus de Harvard y las comparaba para ver quién era más guapo o más guapa. Y con eso ganó ya popularidad dentro de Harvard. De hecho, le castigaron por eso.
Pero bueno, él tenía un gran potencial debido a sus conocimientos en programación y sabía perfectamente cómo llamar la atención y, y por tanto, la idea de Facebook no fue originaria como tal de Mark Zuckerberg. Los hermanos Winklevoss fueron los que querían realizar una página web llamada Harvard Connection, en la que conectaran socialmente por internet a todos los campus de la Universidad de Harvard y con otras universidades para conectarse por la red social llamada The Harvard Connection. Entonces, esta idea le pareció muy buena a Mark y decidió pues ayudar en ese proyecto y no me quiero enrollar mucho, pero con el transcurso del tiempo Mark fue adquiriendo más importancia, más independencia en ese proyecto, ya que era él el que lo hacía todo porque era el que más sabía de programación y poco a poco iba teniendo más importancia y más independencia. Y en un momento dado dejó de lado a los hermanos Winklevoss para crear a partir de esa idea de Facebook, que era lo que quería crear él, una red social que abarcara a todo el mundo en el planeta Tierra, para conectarlo socialmente. Entonces, lo que quiero que veamos es las pistas que nos va dejando Mark de cómo trata y cómo va consiguiendo el éxito de esta forma, ¿vale? Luego, más adelante, para financiar esta página, hace una gran amistad con Eduardo Saverin, un inversor que traslada su dinero e invierte en esta página y tiene una gran amistad. Y también, más adelante, en un momento dado, corta de raíz con él, ya que era uno de los, por así decirlo, propietarios de Facebook por toda la inversión que había hecho. Y en un momento dado lo aparta del proyecto y lo deja de lado y ya no se sabe más. Con lo cual, estas son las pistas que podemos ir desgranando para ir conduciéndonos a un poco decir en qué encajaría Mark Zuckerberg como sus características personales y de personalidad. Bueno, vamos a continuar con las teorías psicosociales, ¿vale? Yo he decidido centrarme en dos, ¿vale? Sobre todo la teoría de rasgos de Cattell y el enfoque motivacional. Según la teoría de rasgos de Cattell, lo que podemos destacar es que Mark destaca en los siguientes rasgos. En este caso tenemos alta inteligencia, autocontrol y organización, apertura al cambio, baja impulsividad, independencia. Esto lo que quiere decir es que, por un lado, alta inteligencia, evidente por los logros académicos y por las habilidades técnicas. Autocontrol y organización, demostrando que en su gestión meticulosa y estratégica. Luego también apertura al cambio, apuesta por el metaverso y nuevas tecnologías. Baja impulsibilidad, toma decisiones calculadas y estas reacciones emocionales, ¿no? Evita reacciones emocionales. Y independencia, se mantiene firme frente a presiones externas. Luego, por otro lado, he decidido enfocarme en su enfoque motivacional, ¿no? En la teoría motivacional de McClellan, para intentar llegar un poco más adentro y profundizar adentro de su personalidad. Tenemos que, en cuanto a su necesidad de logro, busca las metas innovadoras y ambiciosas, ¿vale? Luego, necesidad de poder influye directamente en las decisiones de alto impacto. Y por último, la baja necesidad de afiliación, ¿no? Poca preocupación por la aceptación social. O sea, sí, por llamar la atención, pero no necesita tener mucho contacto con la gente. Lo que necesita es que se corra la voz de su propio proyecto. Bueno, con estas teorías psicológicas vamos a pasar ya al diagnóstico, ¿vale? Que podamos destacar, que podemos ya distinguir con las características que hemos ido viendo. Y yo he apuntado una serie de pistas que nos pueden dar una diferenciación clara sobre un tipo de trastorno. En este caso tenemos diferentes pistas. Primero, el distanciamiento familiar, que es lo que hemos dicho antes, ¿vale? Ese distanciamiento familiar que tiene al principio de su infancia, que tiene que ir a otra escuela, lejos de su hogar, y ya inicialmente se distancia de su familia. Luego,
Otro rumor que todavía no se había contado es que esto se ha popularizado mucho, y es que Mark no era conocido por tener era conocido por así decirlo, no mostrar muchas emociones, así como si fuese un robot. Y no mostraba por parte de algunos un testimonio de estudiante de Robsart que decía que es un rumor que no muestra emociones al interactuar. Entonces esto nos puede dar también una pista psicológica sobre su personalidad. Luego, la creación de FaceMac, que ya os he contado antes, pues ese sentimiento de orgullo en vez de preocupación, ¿no? Ya os he dicho que fue castigado por esta página web. A mucha gente del campus le pareció muy bien, le moló mucho, pero otra gente se enfadó con esta página web, y eso a Mark Zuckerberg pareció no importarle. Parece que le importó más el orgullo y lo que había conseguido, que la preocupación y la poca empatía que le tenía esa gente que de verdad le había molestado que le saliese su cara en una página web. Y por otro lado, la amistad con Eduardo Saverin, ¿no? Eduardo Saverin, que básicamente tuvo un momento de amistad y luego le dejó de lado cuando ya no le necesitaba como inversor. Y por último ya la traición de los hermanos Winklevoss, que fue al principio de su historia, con la verdadera idea que tenían los Winklevoss de crear Harvard Connection, y le robó la idea Mark Zuckerberg para crear de Facebook. Por lo tanto, con estas pistas lo que podemos distinguir y lo que podemos, por así decirlo, encuadrar la personalidad de Zuckerberg es en un trastorno de personalidad esquizoide. Para explicaros un poquito más de qué trata este trastorno, es un trastorno, por así decirlo, que es de una persona que no presenta emociones, le cuesta mucho... bueno, no es que le cueste, es que no le importa estar con la gente, no es una motivación, no presenta muchas emociones, no tiene mucha empatía, no presenta... es como tiende a rasgos psicopáticos, pero sin ser dañino para la gente. Simplemente no tiene mucha emoción ni le crea mucha diversión estar con la gente y prefiere estar solo, sin más, pero no porque le cueste o esté mal, sino porque le da igual. ¿Vale? Es simplemente, eso es en lo que se podría resumir el trastorno de personalidad esquizoide. Pues nada, como conclusión podemos decir que este tipo de personajes nos pueden dar una verdadera enseñanza, lección de cómo diferentes figuras de poder tienen esta personalidad para llegar hasta donde quieren. Sí que es cierto que veo este tipo de patrones en diferentes personas que han logrado el éxito, y esa personalidad que tienen de poca empatía y pensar en ellos mismos para llegar hasta donde están. Entonces, bueno, espero que os haya gustado el vídeo, que os haya interesado y que os haya divertido y entretenido la personalidad de este personaje. Y nada, nos vemos pronto.